Meditación centinela fiel. En el tiempo antiguo las ciudades estaban rodeadas por murallas y tenían esto que se llamaba torreón, una especie de torre en una esquina principalmente. Y ese lugar tenía una función muy importante y muy especial. Era el punto de observación de lo que ocurría alrededor. Y entonces ahí se colocaba a un centinela. Ese centinela tenía como función estar vigilando los acontecimientos alrededor del lugar y estar notificando cualquier riesgo y cualquier problema. Y tomando esto en cuenta, esta que les comento, leo esta referencia que es en donde les voy a invitar a meditar. Es el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, versos 1 al 9, y dice: cuando yo permito que haya guerra en algún país, la gente de ese lugar elige a alguien y lo pone como vigilante, como centinela. Ese vigilante tiene la obligación de tocar trompeta si ve que el ejército enemigo se acerca. Si alguien escucha la trompeta, pero no le hace caso, y los enemigos lo matan, esa persona es culpable de su propia muerte. Si hubiera hecho caso a la advertencia, se habría salvado. También puede suceder que el vigilante vea que se acerca el enemigo y no toque la trompeta. En ese caso, el enemigo llega y mata a alguien. Esa persona morirá por causa de su pecado, pero yo le pediré cuentas de esa muerte al vigilante. Yo te he elegido como mi vigilante oficial. Es una carga, es una responsabilidad que encierra cierta gravedad. Pero para que el centinela sea fiel, esta es una responsabilidad compartida. Este trabajo no consiste solamente en el carácter o en la intención del vigilante o del centinela. Si bien él recibe una responsabilidad, esta es una responsabilidad compartida. Y esta es la parte que les quiero invitar para que con cuidado la repasemos. En nuestra manera de ser, en nuestro ambiente, nos gusta pensar que las personas que sirven lo hacen bien, y nos gusta pensar que podemos atenernos al servicio que recibimos, y nos gusta pensar que todo es bueno y muy bonito. Pero no nos gusta asumir la parte de la responsabilidad. Y esto es un tema que nos llevaría a examinar una cantidad de cosas, ¿no? Nosotros nos gusta recibir un servicio, pero muy pocas veces nos fijamos en las implicaciones que tiene ese servicio. A la mayor parte de nosotros, como decíamos, en estas tareas que no nos agradan mucho, nos gusta comer y disfrutamos la comida, pero muy rara vez pensamos que hubo que ir a comprar esos productos, hubo que combinarlos, hubo que cocinarlos, hubo que prepararlos, hubo que pasar tiempo para fin de que se ofrecieran. Y una vez consumidos, hay que hacer otra tarea, otro trabajo más. Así también, cuando nosotros venimos al camino del Señor y nos proponemos servir al Señor, en ese momento se entabla un conflicto o un desafío que nos va a ir acompañando el resto de nuestra vida. Si se fijaron cómo empezaba esta referencia, dice: cuando yo permito que haya una guerra. A veces nosotros quisiéramos pensar que la vida cristiana es una vida de pura paz, es una vida de pura tranquilidad. Quisiéramos pensar que es una vida de felicidad. Y entonces, cuando pensamos en esos términos, queremos ver al pastor y queremos ver a los servidores bonachones, buenitos, agradables, que nos abracen y nos animen y todo eso. Hay una parte que no es así, y es una gran parte.
no es una vida de paz. Es una vida de conflicto. Es una vida de confrontación. ¿Por qué? Porque desde el momento en que pasamos al bando de servicio del Señor, tenemos un enemigo que se las va a ingeniar para estarnos estorbando lo que vamos a hacer. Y esta parte nosotros no la ubicamos adecuadamente con frecuencia y pensamos que pues son, ¿cómo decimos?, problemas de la vida o desafíos personales o complicaciones que por ahí se atraviesan. La verdad es que no. La iglesia es constantemente desafiada. La iglesia es puesta en apuros frecuentemente, cada rato. Es más, yo me atrevería a decir, los momentos de paz, los momentos de tranquilidad son muy raros. Son más bien extraños. Porque esta congregación, esta asamblea, tiene como propósito la restauración, el aprendizaje, la transformación, el alivio, y esto implica un proceso de esfuerzo. Esfuerzo que ustedes tienen que hacer, pero esfuerzo que también quienes nos dirigen lo hacen. En otras palabras, es una tarea compartida. Y bueno, por un lado, yo le quiero decir a nuestros pastores que no toda la responsabilidad es de ellos. En esta tarea, en este desafío del que estoy hablando, en esta vida cristiana, no toda la responsabilidad es de ellos. Ciertamente sufren cuando ven alguna complicación o algún problema. Ciertamente se duelen con el que sufre, con el enfermo, con la persona en conflicto. Dice San Pablo, ¿quién sufre y yo no lloro? ¿Quién se alegra y yo no río? ¿Quién festeja y yo no me uno a eso? Entonces, ciertamente hay un lamento cuando las cosas no ocurren como quisiéramos. Pero también tenemos que aclarar en su descargo que no todo es responsabilidad de ellos. Y entonces que también en este caso necesitamos medir adecuadamente cuál es la medida, cuál es el principio, cuál es el criterio para hacer las cosas. Y por eso le llamo a nuestra meditación Centinela Fiel, porque la fidelidad la tenemos que replantear. Por un lado, es una fidelidad de nosotros mismos. Nuestro pastor aprendió a predicar, aprendió a cultivar la relación con ustedes, aprendió a cuidar de la iglesia, de sus tareas, y a veces hay una fidelidad a los que le enseñaron así. A veces lo que aprendimos no nos sirve tanto, no tenemos tanto éxito, a veces tenemos que superar ese aprendizaje, pero ahí está esa fidelidad a la enseñanza que recibimos. Otras veces nosotros pensamos que las cosas deben de ser de cierta manera y hay la fidelidad a nosotros también. Pero sobre todo, y la más importante, y es lo que esta referencia aclara al final, la fidelidad es al Señor. Y cuando digo que la fidelidad es al Señor, quiero decir, entonces, ofrecemos un trabajo, nuestro pastor ofrece un cuidado y ofrece una palabra de acuerdo a la responsabilidad que ha recibido. Y ahora vamos a entrar en los detalles un poquito espinosos. Espero que no se fastidien ustedes con esto. Esta referencia que acabo de leer sigue diciendo otra cosa, no lo van a leer en la pantalla, se los digo para que lo escuchen. Sigue diciendo otra cosa. Si me oyes, le dice el Señor al profeta, sentenciar a muerte a algún malvado, y tú no le adviertes que debe cambiar su mala conducta, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Por el contrario, si le adviertes que debe cambiar su mala conducta y no te hace caso, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero tú salvarás tu vida. Amén, amén. Los israelitas, y aquí yo espero que ustedes puedan leer, nosotros, la Biblia dice, los israelitas creen que ya no tienen remedio, creen que se están pudriendo en vida porque han pecado mucho,
Pero tú debes decirles de mi parte que yo no quiero que muera la gente malvada. Lo que quiero es que dejen su mala conducta y vivan. Israelitas, cambien su mala conducta. Dejen de hacer lo malo y no morirán. Amén, aleluya. Si nosotros leyéramos esta palabra y la aplicáramos a nosotros, diríamos, cuando hacemos algo, estamos colocados en algo que no es de acuerdo al proyecto, al propósito del Señor. Déjenme aquí ubicarlo en el contexto que decíamos, cuando yo permito que haya guerra, en el entendido de que estamos en una vida de lucha, no en una vida de descanso, entonces eso implica que nuestra actitud y que nuestra conducta debe estar acorde a esa lucha. No sé si ustedes se podrían imaginar que miran un espectáculo de boxeo donde los dos contendientes, los boxeadores, estén así como recargándose en las cuerdas del ring o mirándose uno al otro o se acercaran como si nada. ¿Pueden pensar en eso? Es algo muy contrastante. Y menciono esto como un ejemplo de que nuestra vida es una vida de lucha. No es una vida de bajar la guardia. No es una vida en la cual nosotros podamos atenernos cuando alguien sabe nadar pero se cansa mucho del esfuerzo, dice, este nada de muertito, ¿no? No se mueve mucho, se lo lleva la corriente, deja ir por la corriente. A veces esa actitud pasiva, esa actitud que no asume su responsabilidad en la lucha, provoca entonces estragos en nuestra vida. Y muchos de nosotros distraídos, embobados por una cantidad de acontecimientos que influyen en nosotros y nos llevan a pensar de una manera que no nos va a llevar al triunfo. ¿Quién lucha? ¿Quién entabla una contienda si no está pensando en que va a ganar? Si no está empeñado en superar, si no está empeñado en lograr el objetivo que se propone. ¿Quién lucha entonces? Si no está pensando de esa manera. Y entonces cuando nosotros tenemos una lucha, estamos pensando en que hay metas, en que hay objetivos, en que hay razones por las cuales nos esforzamos, por las cuales nos cansamos, por las cuales nos desgastamos, buscando superar este conflicto, esta situación. En la mañana hablábamos del mensaje, del mensajero que se da en un contexto de conflicto, de dificultad, donde tantas cosas se influyen en uno y lo distraen. Hoy, en este caso, en este contexto de la contienda, de la guerra, entonces, si estamos buscando esa superación, ese triunfo, entonces tenemos que organizarnos para esto. Y la manera de organizarse en el tiempo antiguo era ese subir al centinela, a la torre, al torreón, y de ahí entonces avisar, desempeñar a su trabajo. La referencia habla de tocar trompeta, la referencia habla de hacer una señal, de dar la voz de alarma. Y ese trabajo sigue siendo una función bien importante dentro de todas las tareas pastorales. ¿Cómo sonar la voz de alarma a alguien y decirle, te estás descuidando, te estás bajando la guardia? Y en ese descuido, a veces no es solamente un error, una omisión, sino una actitud, quiero decir, varias cosas que se van sucediendo y que no nos están ayudando, no nos están sirviendo. De alguna forma, este relato de la contienda nos lleva a pensar que el resultado va a producirse por la actitud de cada uno de ellos. Si hay alguien entonces indolente, descuidado, que no está atendiendo a la voz de alarma, dice, esa persona va a morir por su descuido. Si el centinela dio la voz de alarma, cumplió con su trabajo, entonces aquel va a morir por su descuido, tú estás libre de responsabilidad. Pero si tú no das la voz de alarma, ¿qué centinela no da la voz de alarma? ¿O quién no haría esto? A veces nosotros pensamos que por tratar bien a la gente o por querer ser muy buenos con alguien, cultivar nuestra imagen,
no querer caer mal, entonces no debemos decir la verdad. Entonces no debemos poner, como decimos, los puntos sobre las íes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué van a pensar de mí si les digo algo áspero? ¿Qué van a pensar de mí si les hablo con esa voz fuerte de decirles, no te conviene estar haciendo esto? Porque también, bueno, hay personas que se especializan en ser ásperos, ¿verdad? Casi agresivos y no hablan de otra manera. Y nosotros no quisiéramos ser así. Quisiéramos ser populares. Hay una expresión del profeta Jeremías que me llama mucho la atención. Él se mira empujado a decir cosas muy fuertes, muy graves, y entonces se queja con el Señor y le dice, ¿por qué cada vez que abro la boca digo violencia y destrucción? Algo así como diciendo, ¿por qué no puedo ser buenito? ¿Por qué no puedo caer bien a la gente? ¿Por qué no puedo decir cosas divertidas y que me aplaudan y todo eso? ¿Por qué siempre tengo que decir esto? Pero también recibe la respuesta del Señor. El Señor lo ha puesto para que hable y para que diga lo que el Señor ponga en su mente, para que transmita ese mensaje. Y entonces, en esta responsabilidad compartida, si nosotros realmente estamos empeñados en lograrnos lo que nos proponemos, entonces asumamos la parte que nos corresponde. Decía hace un momento el hermano Efraín que nunca ha visto enojado al pastor. No sé si Fray David quisiera decir lo mismo. Hay personas que son de manera de hablar tan suavecita, tan quedito que hablan. Es natural de ellos así. Y yo les digo, quisiera que cuando alguien me regañara fuera él. Así con esa voz. Lo que pasa es que ese momento de reacción, de energía, de fuerza, de tocar la trompeta de una manera sonora, a alto volumen, también es necesario. En otras palabras, si no nos hablan de acuerdo al carácter, entonces esta lucha que estamos llevando, este plan de batalla como se ha establecido, no va a concluir de buena manera. No vamos a triunfar, no vamos a lograr lo que nos proponemos. Porque en la batalla y en estas condiciones, no todos atendemos de la misma forma al llamado. Imagínense en la foto que teníamos al principio, el torreón y el castillo y todo eso, y luego que el centinela toque y alguien por ahí diga, ay, qué aburrido, tan a gusto que estaba dormido, ¿y por qué me tiene que despertar? ¿Por qué me tiene que despertar? Porque su vida está en juego. ¿Por qué no tiene que molestar? Porque hay muchas cosas en juego. Y ustedes saben que cuando estamos adormecidos, o estamos aburridos, o estamos distraídos, no nos damos cuenta del riesgo que estamos corriendo. ¿Sí? Y todos quisiéramos el triunfo y las cosas buenas y celebrarlo y todo eso, pero eso tiene un costo. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo y cuando hablamos de la iglesia, el costo con mucho tiene que ver con ser honestos y fieles al llamado que hemos recibido. Y entonces el centinela, dado que ocupa una posición superior, una posición privilegiada, tiene información privilegiada, entonces él nos puede avisar, nos puede notificar, nos puede amonestar, nos puede jalar las orejas, porque existe esa responsabilidad. Ojalá no estuviera la vida en juego. Ojalá no estuviera la salvación en juego. Ojalá no hubiera mayor problema con nosotros. Y entonces sí, hermanos, divertámonos. Qué gusto sería vernos con tanto gusto y celebrarnos y toda la cosa, ¿no? Pero hay cosas más graves aquí entre nosotros. Y cosas que requieren toda nuestra responsabilidad y todo nuestro cuidado. Voluntario o involuntariamente a veces marchamos en una línea que muy delgada que divide las cosas convenientes de las que no lo son.
A veces para nosotros es muy fácil dirigirnos con una lista de lo que no debemos hacer y eso queda muy claro. Pero ¿y qué con las demás que no están en nuestra lista y que a lo mejor no son tan claras y que provocan más estragos o más graves de los que pensamos? El centinela tiene que cumplir con su vocación, con su llamado, pero su cuidado al Señor. Así que por un lado, a mí me gustaría que de toda esta consideración, Alfredo, Gloria y sus hijos se quedaran con la idea: no toda la carga pesa sobre nuestros hombros. También los hermanos comparten parte de la responsabilidad. Pero también a la iglesia, a todos nosotros, me encantaría que pudiéramos decir: a ver, ¿en dónde está el punto que debo aceptar el llamado de atención? El llamado de atención se enmarca o se desempeña de acuerdo al carácter de la persona. Hay personas tan bromistas que a veces no sabemos cuándo hablan en serio. Hay personas tan alegres que nos sorprende cuando no lo están así. Pero de acuerdo a ese carácter, entonces, se va a ejercer esa función. Tenemos un pastor que no es de gritos, que no es de saltos, que no es de agresiones, que no es de estarnos jalando las orejas constantemente. Ustedes deben de saber que hay pastores que sí son así. ¿Sí? Y bueno, Alfredo y yo conocimos personas que esa era su especialidad. Era muy raro que predicaran sin pegar así con ganas, ¿verdad? Y decir directamente: no les conviene esto, ustedes son esto, ustedes son aquello. El día que me ordenaron al ministerio, pues estábamos el grupo de los que íbamos a recibir la ordenación en la primera fila, y una persona, así como les estoy platicando, le tocaba predicar ese día, y una de sus especialidades o un don que él tenía era orar por la sanidad de las personas. Y estábamos así todos nosotros en la fila, nos acababan de ordenar, estábamos así todavía con la tensión de que vamos a recibir la ordenación. Y entonces ya él se levanta, llama a los enfermos para orar por ellos, los enfermos pasan al frente y se arrodillan, y luego te habla y dice: ¿y ustedes qué están haciendo ahí? ¿Qué no los acaban de ordenar? ¡Ándale, véngase y póngase a orar por los enfermos! Ese era su estilo, así predicaba. Eso es lo que quiero decir con que hay personas que se especializan en esa manera de ser. ¿Ok? Nosotros no tenemos un pastor, pero a lo mejor hace falta. A lo mejor hace falta, en más de alguna circunstancia, que sea muy claro y que sea muy serio. Y amerita, y tal vez es necesario, porque, perdón pues como se los diga, pero esto no es un juego. Esto no es un club de buenos amigos. Esto no es solamente venir a convivir. Qué bueno que convivimos, qué bueno que nos amamos, qué bueno que nos estimamos, qué bueno que celebramos, pero no solamente eso. ¿Qué creen que hacemos cuando intercedemos por alguien? Así, buenitamente, ¿verdad? Señor, sana. Desde ver que el intercesor siente el problema, vive el problema, y que no lo hace desde afuera, sino, como decimos popularmente, se pone en los zapatos de la persona que está sufriendo. Amén, amén. Pero no solamente cuando está enfermo. También se pone en los zapatos de la persona que desvía su conducta y que se equivoca en sus decisiones. Y que empieza en una dirección en que ya sabemos dónde va a tener. A lo mejor él no, a lo mejor ella no, pero nosotros sí sabemos. El centinela está ubicado a otro nivel y alcanza a ver hacia dónde se dirige. Y entonces ahí entramos en una especie de choque, en una especie de conflicto, donde no quisiéramos ser pues esa persona que amonesta, no quisiéramos ser esa persona agresiva, no quisiéramos ser eso. Pero ocupa, aplica el carácter, aplica la energía, aplica el cuidado y sobre todo esa preocupación hacia dónde nos dirigimos. Yo te he elegido como mi vigilante oficial, le dice el Señor a Ezequiel.
Y cuando ustedes lean el libro de los profetas, cualquiera, son libros que están escritos, yo diría, desde las entrañas. No son escritos poéticos bonitos para disfrutar, aunque tienen cosas bonitas, pero son escritos profundamente sentidos. Son escritos que están plasmados con el dolor, con el sufrimiento, con la observación, con la incertidumbre, con la carga. ¿Cómo le transmito al pueblo lo que el Señor me está diciendo? Amén, amén, aleluya. Pero el centinela ha empeñado todo su oficio, toda su vida en llevar adelante el propósito del Señor. Y bueno, a lo mejor estamos hablando aquí de una persona, estamos hablando aquí de un pastor y todo lo demás, ¿verdad? Pero al final de cuentas, esta es la responsabilidad de unos caballeros. Esa es la responsabilidad que tenemos que ejercer. ¿Cómo cuidarnos unos a otros? ¿Cómo hacer de esto esa familia? ¿Cómo buscar que al final de cuentas todos busquemos el mismo objetivo y el mismo propósito? En ese trayecto, y vuelvo al escenario de la guerra, cuando yo permito que haya guerra en algún país, con mucho, hay una especie de desorientación, una especie de desorden. ¿Qué se supone que se va a hacer aquí? La confrontación, la conflagración es algo terrible, es algo complicado. Es algo donde esa línea de lo bueno y lo malo a veces se desdibuja y no sabemos bien qué está pasando ahí. Y menciono esto porque en más de alguna ocasión nosotros como creyentes pasamos por momentos de confusión. No sabemos si lo que sentimos y lo que decidimos hacer sea lo correcto, esté bien, eso sea lo que debe ser. Ahora, cuando digo está bien, ¿cuál es el criterio que está bien? Bueno, para los cristianos es bastante obvio, lo que cumple el propósito del Señor. ¿Sí? Así que en más de alguna ocasión hay incertidumbre en nosotros, hay confusión en nosotros, hay tantas voces que nos influyen, hay tantas cosas que se instalan en nuestra mente y en nuestro corazón y que nos empujan en una dirección que nosotros pensamos que es correcta, pero que por la posición que ocupamos no alcanzamos a ver más allá. Entonces, en esa confusión, en esa incertidumbre, esta referencia yo les ofrecería, les diría, nos lleva a una conclusión o a llegar a concluir algo. Hágale caso al centinela. A lo mejor no se da cuenta que está totalmente convencido usted de lo que le dicen. A lo mejor piense que no es correcto. Hágale caso al centinela. Y le voy a decir cuál es la ventaja de esto. Probablemente usted diga, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué le tengo que hacer caso? No es la única persona por la que el Señor hable, o que obedezca algo, o que sepa las cosas. No es la única persona. Sí, es cierto, no es la única persona. Pero si usted quiere ser parte de ese proyecto del Señor, entonces va a necesitar formar parte de la familia del Señor. En más de alguna ocasión, dentro de estas confusiones, decimos, no tengo que ir a la iglesia para ser cristiano. No tengo que hacer las cosas como dicen para que se puedan hacer las cosas. Mire, para bien o para mal hay tantas versiones de cristianos que bueno. El punto de lo que aplica aquí es ¿qué dice la Biblia? ¿Sí me explico? Y eso es lo que nosotros buscamos y es lo que nosotros les ofrecemos. ¿Qué dice la Biblia? Amén, amén. Y entonces, las cartas de San Pablo nos dan una excelente explicación del cuerpo de Cristo. No le puede decir la mano al pie, no te necesito. No le puede decir el ojo a la oreja, no necesito de ti. Entonces nos está hablando de ese conglomerado, ese conjunto que es orgánico. ¿Qué quiere decir orgánico? Que es un organismo que se mueve, que vive, que se retroalimenta. Eso quiere decir, con mucho dependemos unos de otros. Amén, Con amén. mucho vamos construyendo eso que se llama el reino de Dios. Amén. Entonces, una persona se aparta, es como si dijéramos, ¿mi mano podrá sobrevivir fuera de mi cuerpo?
Bueno, a lo mejor en condiciones de laboratorio, ¿no? Allí con quién sabe cuántas transfusiones y quién sabe cuántas cosas, o congelados, no lo sé, ¿verdad? Pero me refiero a David por su profesión, ¿no? Pero suena muy pronto, suena muy ilógico, ¿no? ¿Para qué quiero la mano fuera de mi cuerpo? ¿Para qué quiero la mano vivir fuera del contexto del cuerpo? ¿Cómo cumple su función? ¿Qué va a agarrar entonces? ¿A quién? Entonces, perdón por lo tonto de los ejemplos, pues, pero lo que quiero decir es que pasa así cuando nosotros, producto de esa confusión por la que pasamos, empezamos a dar así como bandazos, ¿no? De un lado, luego de otro lado, viene una influencia y le hacemos caso, luego viene otra influencia y le hacemos caso, luego viene otra influencia y le hacemos caso. Pudiera ser que el centinela no tenga toda la verdad. Pudiera ser que en ese momento no estemos muy convencidos de lo que nos está diciendo. Mi sugerencia es, hágale caso. Hágale caso hasta que se convenza si tiene sentido o no el llamado. ¿Sí me explico? Quiero decir, a lo mejor no me queda claro por qué el pastor me indica o me dirige en cierta dirección otra vez. Hágale caso. No le importa que no quede claro. Hasta que usted se convenza si el proyecto que él propone tiene sentido para usted o no. Si después de meditarlo, si después de sujetarse, si después de trabajar, de incorporarse a esto, de vivir plenamente el proyecto, dice usted no, adelante. Pero ya es un acto pensado, ya es un acto premeditado, no es producto de una confusión. ¿Sí me explico? Ahora, yo esperaría que cada uno se conozca suficiente para saber cuánto le dura la confusión. Porque hay confusiones que duran como 5 años o 10 años. Entonces, espero que cada uno se conozca suficiente y sepa cuándo tiene sentido o no lo que está decidiendo. Así que la fidelidad en el anuncio, la fidelidad en el mensaje, la fidelidad en la conducción, en este acto que corresponde al profeta, es una responsabilidad compartida. Cada uno de nosotros va retroalimentando al pastor si está convencido de corazón y va a apoyar completamente el proyecto o no. Cada uno lo está diciendo, a veces sin palabras. Entonces, cuando esto llega a capturar nuestro corazón, cuando este proyecto que el pastor ha estado compartiendo con nosotros, esta dirección en la cual nos lleva, esté bien arraigada en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces esa guerra de la que hablamos se va a triunfar. Esa guerra de la que hablamos va a tener una conclusión exitosa, eficiente. ¿Por qué? Porque cada uno está haciendo esa parte que le corresponde. Cada uno está asumiendo esa responsabilidad. En el ínter, mientras tanto, los pasajes de conflicto, los pasajes de dificultad no son desconocidos. ¿Por qué? Porque es una guerra. Porque es una situación de confrontación, principalmente espiritual. Así que, una última sugerencia. Si se ven afectados por la confusión, yo les sugiero, sea honesto y venga al pastor y dígale, estoy confundido. Estoy pasando por un momento complicado de confusión. Le aseguro que el pastor no le va a decir, ¿y qué estás haciendo aquí, verdad? ¿Que no te agrada aquí o qué sé yo? Estoy seguro que no le va a decir eso. Sino que agradeciendo su honestidad, entonces va a decir, muy bien, ¿qué hacemos? ¿Puedo orar contigo? ¿Puedo ofrecerte una orientación? ¿Aceptas mi acompañamiento? Estoy seguro que el ofrecimiento va a ser sano, positivo, aceptante de usted. Finalmente, es lo que estamos buscando. Que esa parte, entonces, de la última referencia, que suena media fuerte, media agresiva, se cumpla. Lo que quiero es que dejen su mala conducta y vivan. Cambien su mala conducta. Dejen de hacer lo malo y no morirán. Nosotros creemos que lo que está en juego entonces es la vida eterna. Y si esto es,
Entonces amerita todo nuestro esfuerzo, toda nuestra creatividad, toda nuestra resistencia, todo lo que implica esto. Si celebramos ahora el llamamiento del pastor, si celebramos ahora el centinela que el Señor ha puesto en esta congregación, que no sea solamente de palabra, que no sea solamente de saludo. Qué bueno que lo saludemos, qué bueno que le demos un abrazo, qué bueno que le digamos, pero que ofrezcamos con nuestra palabra la colaboración en este proyecto. Es muy bonito el regalo, es muy bonito el estímulo, pero el compromiso es más bonito todavía. Que sea ese compromiso el que prive entre nosotros ahora. Les voy a invitar a que se pongan de pie.